Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mucho gusto en saludarles. Estamos en otra emisión más de Conversando entre amigos. Hoy con otra sesión importante, interesante, bastante atractiva. Y hoy está con nosotros un invitado muy especial, así como todos los que hemos tenido. Hoy está con nosotros Horacio López Ramos. Les voy a platicar un poquito de Horacio. Horacio actualmente es director general en BSB Consultores, empresa dedicada a incrementar la rentabilidad de las organizaciones a través de un análisis profundo y de la implementación de estrategias de mejora continua en sus áreas comerciales y coadyuvantes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas comerciales, habiéndose desempeñado en diferentes posiciones dentro de importantes empresas nacionales y extranjeras de los sectores financieros, seguridad, telecomunicaciones, tecnologías de la información, BPO, publicidad y turismo de reuniones. Como consultor ha apoyado a decenas de empresas a identificar el origen real de la problemática relacionada con sus bajos resultados en ventas y ha propuesto e implementado soluciones prácticas y novedosas, sistematizando las áreas comerciales y sus equipos de apoyo, estandarizando sus actividades y métricas y consiguiendo incrementos tangibles en su rentabilidad de hasta el 50% a partir del tercer mes de trabajo. Horacio López también ha formado a cientos de vendedores, quienes reciben de él las mejores prácticas relacionadas a la actividad comercial, sustentadas en la vasta experiencia laboral adquirida en los diferentes niveles de responsabilidad que ocupó y que son fácilmente aplicables en cualquier industria. Ha participado como conferencista en diferentes eventos organizados por la iniciativa privada, dependencias de los 3 niveles de gobierno, cámaras y asociaciones, así como por universidades públicas y privadas. Es creador y fue conductor del programa de radio Estrategas Comerciales, donde abordaba diferentes temáticas relacionadas con el quehacer comercial, acompañado de invitados expertos de otras disciplinas empresariales. Hoy vamos a platicar hasta la Ciudad de México con nuestro querido amigo Horacio López de todo esto y más, que seguramente va a ser muy atractivo para todos. Horacio, muchas gracias, bienvenido a Conversando. Un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación, por la presentación y pues un placer, como siempre, estar contigo, pues hablando acerca de estos temas que tú bien comentabas son de relevancia pues para quienes nos dedicamos a trabajar dentro de una organización, no solo en las áreas comerciales, sino en términos generales, pues para quien disfruta de atender al cliente, de quien disfruta de cubrir sus expectativas y pues claro, aquí estamos listos, Enrique. Correcto. ¿Cómo empieza digamos que ese gusanito de Horacio por el servicio? Porque finalmente estamos hablando de conceptos de servicio, ¿sí? Fíjate, Enrique, que yo empecé mi carrera comercial hace prácticamente ya 22 años y fue como muchos hemos empezado, ¿no? Por necesidad, literal. Claro. Yo había trabajado algunos años en gobierno, ¿no? En el gobierno de la Ciudad de México. Y cuando sales a un área, digamos, de iniciativa privada, pues lo tengo que decir, eres a veces visto como flojo, ¿no? Como lioso, ¿no? Y no eres tan bien recibido en iniciativa privada viniendo de gobierno. Entonces, pues, ¿qué me quedó? Explorar la posibilidad de participar en un área de ventas y yo inicié en una empresa que se llama Profuturo, que seguramente tú conoces. Claro. Dentro de esta empresa, pues empecé en el boom de la Afore, la verdad es que me fue muy bien. Implementé por ahí una estrategia que yo, pues en ese momento me saqué literal de la manga y nos fue muy bien en esa empresa. Después tuve oportunidad de participar como ejecutivo de ventas en Axtel, empresa de telecomunicaciones. Yo estaba en la parte de ventas empresariales y de ahí pues fui, como leíste un poco en la semblanza, circulando ya por diferentes áreas comerciales, ¿no? Entendiendo, Enrique, que a veces un área comercial está de alguna forma infravalorada, ¿no? No en cuanto a la exigencia del resultado, porque ahí somos quienes cargamos con todo el paquete, sino más bien en cuanto al perfilamiento, en cuanto a la capacitación, en cuanto a que de repente es muy común escuchar, era común escuchar en aquel tiempo y hoy día con algunos de mis clientes que dicen, bueno, pues dame trabajo aunque sea de ventas, ¿no?
Eh, Este, y es en ese sentido en que pues no se considera pues una pieza valiosa y de ahí vienen muchos problemas, ¿no? Y retomando el tema de la pasión por el servicio, la verdad, Enrique, es que yo noté desde muy niño, lo tengo que decir, facilidad para la comunicación, facilidad para la mediación y facilidad para la resolución de problemas. Entonces, con estos tres conceptos que te acabo de comentar, pues creo que mi carrera comercial inició y afortunadamente pues fue de manera exitosa. Tuve diferentes tropiezos y de repente los sigo teniendo, pero al final es un aprendizaje que si el objetivo final está en atender la expectativa del cliente, en solucionar su problemática, pues fácilmente los puedes resolver y convertirlos en aprendizaje. Excelente, excelente. Fíjate que has dicho algo muy cierto. Eh, a veces las ventas, o el terreno de las ventas se denosta un poco por parte de algunas otras actividades, ¿no? Sí. Y hay datos contundentes, por ejemplo, las ventas en este momento pues es la quinta actividad más rentable del mundo, ¿sí? Y yo creo, no sé, yo siempre lo he expuesto y me gusta escuchar algunos otros comentarios. ¿Qué piensas tú de las ventas como una manera de sacar adelante a un país como México, por ejemplo, con esto que estamos pasando en este momento? El emprender, el vender, yo creo que es una actividad que todos deberíamos, bueno, todos lo hacemos de manera indirecta a veces si no nos damos cuenta, ¿sí? Pero el vender yo creo que es una de las pocas cosas que puede sacar a flote a economías tambaleantes como la nuestra, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que tocas ese punto, Enrique, porque la verdad, dentro de las actividades que se realizan en términos generales en las organizaciones, eh, repito, el resultado se exige, pero no se va al origen, ¿no? Eh, Normalmente a un vendedor no se le pregunta qué opina dentro de la empresa, ¿eh? No se le pregunta qué opina del producto o servicio que está vendiendo, ¿no? Es el vendedor más bien quien está también mal hecho. Cuando quiere justificar un mal resultado, lo apoya en las deficiencias que tiene el producto, ¿no? Es que no se vende por esto, es que no se vende por aquello. Y al final, dada la presión que tiene el vendedor por dar resultados y dado que el dueño de la empresa o el gerente o director comercial lo ven como un pretexto, no se le da la seriedad a la opinión que tiene la persona sobre el producto, ¿no? Eh, si eso lo trasladamos a un escenario estatal o nacional, ocurre exactamente lo mismo. Fíjate. Y es utilizado de manera política incluso muchas veces para, como bien comentabas, denostar a lo mejor algún gobierno, denostar algún líder, ¿no? Se decía, es que tal cadena sí, de proyección de películas cerró porque el gobierno no tomó las acciones necesarias, ¿no? Para ayudarles dentro de la pandemia, ¿no? Y es donde aparece el tema de la venta. ¿Por qué empresas que tienen que ver con streaming, por ejemplo, crecieron en algunos casos hasta 800%? Claro. ¿Y por qué esta cadena cinematográfica que tenía un servicio de streaming, ¿no? Que ahí lo ha tenido y lo sigue teniendo y que no lo ha explotado de la forma adecuada, no lo creció en el mismo sentido durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues que nunca pensaron en darle esa fuerza a una plataforma a la cual quizá ni siquiera tenían que invertir tanto dinero en la misma, sino en el impulso y en la comercialización como tal, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que el entorno social, económico, político impacta en las ventas y sí, es una realidad, ¿no? Sin embargo, no impacta tanto como para decir, es que lo que está ocurriendo en el país llevó a una empresa o a otra empresa a la quiebra. Eso ocurre y eso estaríamos de acuerdo, Enrique, siempre y cuando todas las empresas del giro se fueran a pique por una crisis económica, ¿no? Como ya ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, yo creo que el empresario mexicano y el empresario extranjero que invierte en México tiene perfectamente estudiados esos casos y toma
medidas pertinentes para evitar que eso siga ocurriendo, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas pertinentes? Evidentemente, pues echar mano primero del blindaje de los clientes, es decir, que por más que la situación económica esté mal afuera, mi cliente se sienta protegido, apapachado por mí, por un lado. Y por otro, reforzar el diferenciador o la oferta de valor que yo tengo hacia el cliente para que el cliente me siga considerando a mí y no se vaya con mi competencia porque se bajó 3 o 4 pesos, ¿no? Entonces, algo que yo veo y tiene que ver mucho con la parte de ventas es la habilidad que tienen, por ejemplo, ciertos países donde hay muchos call centers, Enrique. Eso es de verdad muy notorio, ¿no? De repente pensamos que quizá se tercerizan call centers en otras partes del mundo, de habla hispana en este caso, o incluso cuando hablamos de otros idiomas, porque es más barato y sí tiene su razón. Pero al final, muchas empresas, sobre todo transnacionales, buscan tercerizar ese BPO llamado, ¿no? Toda la parte de proceso de venta tercerizado, eh, en las naciones que tienen ese feeling o esa habilidad nata para las ventas, ¿no? Ujú. De repente hemos escuchado que nos habla, lo digo con todo respeto, un argentino, ¿no? Y tiene de verdad una facilidad para podernos de alguna manera envolver, lo digo como tal, que nos va orientando hacia la compra del producto o servicio y que a veces ni siquiera reparamos en lo que estamos haciendo porque tienen una cadencia y un proceso comercial aunado al feeling que un argentino tiene para la venta que nos convence, ¿no? Entonces, yo pienso que México tiene también esa habilidad para poder de alguna manera no convencer como el tipo de venta que hacen en otros países, pero sí demostrar los diferenciadores y sobre todo los beneficios, Enrique. Y vamos a hablar, si me permites, más adelante de la venta enfocada en beneficios, ¿no? Que a veces no utilizamos y que a veces eso nos da como resultado que nuestros clientes nos compren solo una vez y no regresen o que incluso puedan hasta hablar mal de nosotros, ¿no? Después de que se concreta una venta. Sin lugar a dudas, las ventas en el mundo son las que sacan un país a flote, ¿no? Dado que las ventas hacia el interior, pues fortalecen toda la parte que tiene que ver con consumo interno, ¿no? Y al exterior, pues obviamente con todo el tema de las exportaciones hacia otros países, pero eso al final surge de una venta. No importa si lo hace una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores posicionando a ciertos empresarios en diferentes países o si lo hace de manera interna una gran campaña de marketing o de ventas para posicionar un producto o un servicio. A cualquier nivel es venta. Fíjate que últimamente he estado yo explorando algunas plataformas de venta o de compra más bien, pero como Alibaba y ese tipo de cosas, donde puedes comprar tú en mayoreo, y bueno, está claramente que eso, pues mucha gente lo utiliza para revender, ¿sí? Eh, Fíjate que, sí, sí, adelante, adelante. fíjate Enrique que ese es un fenómeno que ya está siendo estudiado de manera más seria porque llegaron las plataformas, ¿no? Desde Mercado Libre, por ejemplo, hasta la Ujú. que gustes y mandes, y fue como una ola, así como una cubetada, ¿no? De agua fría en la cual nosotros, pues, nos vimos inmersos de repente, pero no hubo un análisis serio, no hubo una evaluación, no hubo, y apenas empieza, ¿no? ¿Y qué están diciendo los estudiosos de estos fenómenos? Pues que al final se mezclan nuevamente dos mundos, ¿no? Que es el mundo de la tecnología por un lado y el mundo de la mercadotecnia por otro. Eso es bien, bien interesante porque ya había habido algunos esfuerzos, y tú lo sabes, a lo largo de los años previos. Sin embargo, hasta que no hubo verdaderamente ese aprovechamiento, y ahí los tratados internacionales también juegan un papel bien interesante, Enrique, porque se conjugan varios factores, ¿no? Sería muy, muy difícil traer algún producto de determinado país donde no hay esa eh, interrelación, ¿no? O esa balanza comercial de la que a veces se habla, y que fuera negocio vender ese producto en México, ¿no? Dado Sí. que es caro el tema de importación, es caro el tema de transporte, y no se da esa conjunción de factores que sí vemos en temas de las plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos inmersos por esa ola
y gente que tiene esa vena comercial, ese interés, ¿no? Ese apetito nato en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Para identificar que hay ciertos mercados de ciertos productos y aprovechan la facilidad que hoy día dan estos grandes consorcios internacionales para traer productos, pues la verdad es que se hace la tormenta perfecta en sentido positivo, ¿no? Sí. Porque al final tengo yo quien me trae el producto, ya identifique el mercado, tiendo mis redes sociales, comerciales hacia ese mercado y entonces prácticamente yo solo paso de manos, ¿no? Y me encargo a veces de la logística. O a veces, hoy día ya hay una logística, digamos, a niveles de 3PL, ¿no? Del tipo logística que gustes, para poder llevar desde el país de origen hasta la persona a la que yo le vendí como intermediario ese producto y yo recibir una comisión por esa venta. Entonces, la verdad es que yo lo que veo es que el plan como tal ya está hecho, hay de alguna forma muy poco que hacer en tema del plan, pero lo que se va a fortalecer hacia adelante es el tema de la logística, ¿no? Y vuelvo al tema de la pandemia, que estamos ya saliendo. La gran mayoría de las empresas registraron o tuvieron pérdidas en términos generales porque no se alinearon a ver qué sí estaba haciendo negocio en este momento, ¿no? Me explico. Muchas empresas que vendían lo mismo que los grandes retailers, y tú ahí tienes toda la experiencia, como que se empezaron a comprimir cuando lejos de buscar la forma o de imitar un poco la manera de trabajo de las grandes empresas, pues cerraron porque llegó la pandemia, ¿no? Entonces, vimos también crecimientos de esas empresas porque lo que empezaron a hacer fue o sea, atender la necesidad puntual que era de la gente no salir de su casa, sino simplemente esperar a que llegara su producto y no siguieron ese ejemplo, ¿no? Entonces vemos que empresas de transporte, por ejemplo, ¿no? De transporte de mercancías y de transporte de personas crecieron de manera exponencial, que la venta de alimentos y bebidas incluso tuvo comportamientos de crecimiento de venta muy superiores a lo que normalmente ellos vendían, ¿no? Y es donde dices, bueno, ¿qué la gente consumió más? Pues no, la verdad es que la gente no, o sea, no consumía más, digamos, dentro del hogar, pero sí consumía más hacia los supermercados, ¿no? Entonces, empresas que tuvieron que modificar, por ejemplo, su venta yo tengo clientes que se dedican a la venta de muebles de oficina, por ejemplo, Ujú. y entonces dijeron, bueno, pues están las oficinas cerradas, ¿qué vendo, no? Y unos que dijeron, pues bajo la cortina, y otros que dijeron, te vendo una silla cómoda porque vas a estar 6, 8, 10, 12 horas en tu silla del comedor y no está hecha una silla del comedor para eso, ¿no? Mejor te vendo una silla que te entrego en tu casa perfectamente desinfectada y te va a servir con la ergonomía y con todo lo que tiene para poder crecer esta parte, ¿no? Entonces, es muy de ser sensibles, Enrique, de entender dónde estoy el día de hoy, cuál es la necesidad que yo puedo atender de mis clientes y en función de eso generar una estrategia para poder quedarme con la mayor parte del pastel. Fíjate que hay una línea de productos que desde marzo 2020 le hemos dado seguimiento por un par de proyectos digitales que traemos con ellos, que es la línea de la salud y belleza, que ha tenido un incremento impresionante en ventas, enorme, 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 a raíz de esta pandemia, pero que ha pegado, ha sido un efecto muy especial en todos los niveles de la familia, es decir, el millennial, el padre, o sea, todo el mundo se preocupa por estar bien y por verse bien. Y hay algunas estadísticas que dicen que en el presupuesto quincenal, semanal, mensual de comprar la despensa, se ha asignado un porcentaje más alto a los productos de salud y belleza. ¿Sí? Entonces, empresas como, por ejemplo, Nuskin, como incluso el mismo Amway, que es el líder en algunos artículos, obviamente Herbalife, OmniLife, todos esos están creciendo de una manera impresionante, ¿no? Sí, fíjate que igual yo estaba leyendo por ahí algunos artículos al respecto. Y también lo que se vendió mucho, Enrique, fue la parte que tiene que ver con el acondicionamiento de los hogares, ¿no? O sea, creció el consumo, por ejemplo, o la venta de pinturas, ¿no? Para Uh -huh. interiores, toda la parte que tiene que ver con remodelación, todo lo que tiene que ver con
pues con dejar mejor el lugar de trabajo donde pasas ahora sí 24 horas, ¿no? Porque al final, pues quizá llegabas a tu casa 8 o 9 de la noche, medio estabas ahí, pero el hecho de estar dentro de tu casa viendo que aquí le falta un poco de pintura, que allá hay un poco de humedad, etcétera, eso hace que voltees a decir, bueno, estoy aquí todo el tiempo, tengo que mejorar mi casa, ¿no? Por un lado. Y lo mismo ocurre con el cuerpo, ¿no? Normalmente estamos de alguna forma buscando atendernos, complacernos, y eso va de la mano pues con la conciencia que quizá de manera personal despertó a través de la pandemia, en el entendido de que pues hoy estamos y mañana quién sabe, ¿no? Entonces Claro. vamos a consentirnos, vamos a tratarnos bien, vamos a cuidarnos en la medida de lo posible, ¿no? Mucha gente ya no está hoy con nosotros y eso es atribuible quizá a sus malos hábitos alimenticios, hoy sabemos que quizá la genética, etcétera. Entonces, sí, la gente vivió ese parteaguas que significó el tema de estar en la pandemia, ¿no? Y creció el tema de cuidado de la salud y cuidado de la belleza, como bien refieres. Fíjate que andando en el tema de ventas, hay un tema un poquito polémico, una pregunta que a veces, pues todo el mundo tiene muchas respuestas diferentes. ¿El vendedor nace o se hace? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que el vendedor nace y se hace, ¿no? Ujú. Es decir, y es como un atleta, ¿no? Como un nadador que quizá puede tener los brazos más largos, o quizá una bailarina que tiene los pies muy resistentes o muy fuertes y nació con una genética que le permite mantener mejor el equilibrio que a otras personas, ¿no? Claro. Entonces, ya naces con esa habilidad, lo que te decía, de comunicación, naces con esa habilidad de poder negociar, de poder mediar, de poder ayudar, o sea, ya naces con eso, pero al final lo tienes que ir desarrollando, lo tienes que ir perfeccionando, tienes que hacerte mejor vendedor cada día, ¿no? Entonces, esta respuesta, Enrique, o esta pregunta más bien me la han hecho varias veces, y yo les respondo con un ejemplo, ¿no? A mí me toca de repente capacitar equipos de ventas técnicas, ¿no? Ujú. Donde hay ingenieros, ¿no? En una empresa, por ejemplo, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica y de comunicaciones, Ujú. etcétera, y venden equipos muy sofisticados, ¿no? Que al entender de cualquier persona, pues sería mucho más complejo que el de ellos, ¿no? Sin embargo, pues por su misma formación académica, ¿no? No tienen desarrolladas las habilidades blandas, ¿no? Que acabo de mencionar. Entonces, ellos conocen la parte técnica a la perfección, Ujú. entienden la necesidad de su cliente a la perfección, saben de los riesgos, saben de cuál es el beneficio real que aportan con su solución. Sin embargo, no es tan fácil que ellos puedan trasladar ese beneficio en una presentación comercial, ¿no? Entonces, lo que hacemos con ellos es de alguna manera tratar de identificar cuáles son las habilidades blandas que pudieran tener ellos quizás subyacentes, ¿no? Digo, por su propia actividad están ahí medio escondidas, las identificamos y las desarrollamos, ¿no? Entonces, el mejor vendedor, Enrique, es el ingeniero que vende, ¿no? O el contador que vende, o el abogado que vende, es el mejor, porque por un lado, ¿no? Tiene todo el know-how, ¿no? De su carrera, de su formación, del negocio en el que está, pero por otro lado va desarrollando y fortaleciendo cada vez esas habilidades blandas que le permiten ser un vendedor de excelencia. No hay mejor vendedor que ellos, ¿no? Entonces, en resumen es, sí tienes que nacer, ¿no? Pero también te haces. Y cuando no naciste, también te puedes formar, ¿no? Quizá Claro. tu estilo de venta va a ser diferente, ¿no? Va a ser mucho más concreto, pero para cada estilo de vendedor hay un estilo de cliente, ¿no? O para cada estilo de cliente podemos Claro. ponerle un vendedor en su misma sintonía. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en la respuesta. Y te voy a decir por qué. En mi caso, yo soy ingeniero industrial y de sistemas de profesión. Y al salir de la universidad hubo la oportunidad de meternos a la petroquímica. Aquí en la zona conurbada de Madero Altamira hay muchas petroquímicas. Y había una oportunidad en DuPont, me acuerdo, DuPont, donde se elabora el pigmento blanco de las pinturas. Y estuve 3 meses, pero fue un trabajo totalmente monótono. A mí no me gustó. Era un trabajo muy cómodo, ¿eh? De 7 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a viernes, todo muy bien, pero había que hacer todos los días lo mismo. Y eso, híjole, de parte de mi madre, pues vendedores del ramo automotriz de cepa
históricos. Por parte de mi padre, vendedores también que traían mercancía de Estados Unidos y tenían sus clientes. Entonces yo creo que el gen traía algo ahí también, algo que al caer en una empresa grande con una estructura, pues se va perfeccionando, como tú bien comentas, esa habilidad, ¿no? Y hoy que estamos, hoy fíjate, yo daba una pequeña plática hace unos días donde hablaba acerca de uno como padre de familia, cómo tiene también que tener bien, visualizar las habilidades de los hijos, ¿no? No porque yo soy ingeniero, quiero que mi hijo sea ingeniero. Mi hijo es malísimo para las matemáticas. Entonces yo le digo a la mamá, ¿sabes qué? No pretendas que este cuate sea ingeniero. Este cuate es hablador, es de relaciones públicas, es de comunicación, es de algo que tenga que relacionarse con gente, ¿verdad? ¿Sí? Y hoy por Sí, hoy a veces no tenemos esa visión. absolutamente. Pero fíjate, Enrique, que qué bueno que tocas el punto porque a veces la visión no solo no está en las familias, ¿no? Uh -huh. La visión a veces está, o muchas veces también está en las empresas. Y Sí. está en las empresas y es algo que siempre a mí me genera al principio algún conflicto con la gente de recursos humanos, porque de repente no hay esa visión específica de que el área comercial tenga a los mejores vendedores, o reclute a los mejores vendedores, o retenga a los mejores vendedores, o desarrolla a los mejores vendedores, ¿no? Entonces, si en una familia ocurre que yo no tengo la habilidad para decir, pues es que mi hijo yo creo que va para esta área, ¿no? O va para aquella, Uh -huh. y aun cuando ya hay a lo mejor ahorita test vocacionales, ¿no? O hay diferentes herramientas que nos ayudarían de alguna manera pues a hacer esa labor más fácil, muchas veces no lo hacemos. Y en la empresa ocurre lo mismo. Yo me he encontrado muchas veces que en la pyme, por ejemplo, pues el responsable del área comercial es el hijo del dueño, ¿no? Y no necesariamente es el mejor formado. O a veces al mejor vendedor le encargan la gerencia de ventas, cuando siempre es sabido que el mejor vendedor no siempre es el mejor gerente, ¿no? Y a Claro. veces el gerente no es el mejor vendedor en todo caso. Sin embargo, pues tomamos ese tipo de decisiones al calor de la necesidad y del desconocimiento en algunos casos, y al final lo que ocurre es que no estamos aprovechando todas las bondades que nuestro producto o servicio puede ofrecer para ponerlas frente al tomador de decisión del tipo de empresa que me va a contratar, ¿no? Entonces, es algo muy común. La verdad es que ahí yo lo que siempre sugiero es que en todo momento nos estemos formando en todas las áreas de la empresa. O sea, el director general debe estar pensando en lo que va a hacer su empresa en los próximos 15 o 20 años. Eso es lo que tiene que estar él planeando, ¿no? Pendiente de la operación, evidentemente, y sabiendo un poco de cada una de las áreas, ¿no? Dice por ahí un dicho muy conocido que es selecciona a los mejores y déjalos hacer su trabajo, ¿no? Sin Claro. embargo, yo tengo que estar enterado de qué es lo mejor para esa posición y a quién debo seleccionar para poner en esa posición. Entonces, volviendo al tema de las ventas y de las habilidades que cada uno debe tener, es bien importante saber cuáles son las habilidades que se requieren para poder vender, por un lado, ver cuáles son las habilidades con las que cuento para desarrollarlas y ver cuáles de plano no tengo y de qué manera las puedo subsanar, ¿no? Para poder tener éxito en una carrera comercial. Fíjate que hace rato hablabas tú del complemento de un ingeniero mecánico que conozca de ventas y cuestiones técnicas. Eso, afortunadamente, yo veo que se está haciendo pues más común en algunas empresas, ¿sí? Sin caer en el famoso multitask, sabemos de todo, ¿no? Que luego a veces no es tan sano, ¿sí? Pero aquí en Tampico Madero, fíjate, hay una empresa que tiene muchos años que vende artículos de refacciones para lavadoras, estufas, pero en su roster de vendedoras tiene puras mujeres. Y es muy chistoso, la verdad. Oiga, vengo por el motor de la licuadora Zumbin, modelo Foro Oriental, y tendrá una serie de características técnicas de memoria que se mete a la máquina y vale tanto. O el empaque de la olla express fulana de, sí, es de 40 por no sé qué, o sea, pero puras mujeres. No, Sí, no, sí, nunca he investigado por qué, pero es muy, muy característico. sí, fíjate que
Ese ser muy característico que tú mencionas es el primer, eh, es la primera herramienta de recordación, como se dice en marketing, que esa empresa tiene, ¿no? Ujú. O sea, inmediatamente piensas en refacciones para electrodomésticos y piensas en esa tienda. A lo Claro, mejor no porque tenga el mejor surtido ni el mejor precio, sino porque tiene puras mujeres, ¿no? exacto, tienes toda la razón. O sea, ese, digamos, sería la primera, que no estoy seguro, ahí sí no sé, si lo hicieron con conocimiento de causa o fue, como tú bien mencionas, otra razón. Pero hoy lo que sí tienen claro es que les funciona, ¿no? Por eso es que no han cambiado su forma de trabajo. Eh, para efectos, digamos, de desarrollo organizacional, o sea, trabajar con puras mujeres, pues es de alguna manera un plus donde las mujeres que desarrollan la parte de compañerismo y demás, pues se sienten apapachadas, atendidas entre ellas mismas y demás. Y a veces, pues, tienen que aprender a lidiar con el técnico, con quien va a llegar a comprar las piezas, las refacciones, pero al final ellas también se hacen fuerza, ¿no? O sea, si fuera una sola mujer, pues quizá llegan 4 o 5 técnicos ahí o Claro, la quieren vacilar, etcétera. sí, Pero habiendo tantas mujeres, pues pueden llegar 2, 3, 4, 5 técnicos y las mujeres hacen fuerza y lo cómo frenan, no. ¿no? Y este es el negocio y aquí estamos por negocio. Entonces, es algo que funciona en varios sentidos. Y hoy día ese mismo tema, Enrique, lo vemos en las gasolinerías, no sé si te has dado ¿Cómo cuenta. no? Claro, sí, Hoy día muchas gasolinerías ya son pues atendidas por mujeres, ¿no? Tanto de Pemex como de de otras G500 marcas, ¿no? o de la marca que sea, y creo que les están también buen resultado. Ahora, hay algo bien importante, ¿no? Las mujeres en términos generales tienen una habilidad para ser mucho más empáticas que nosotros los hombres, Enrique, eso es una realidad, ¿no? Sí, Por un lado. Por otro, o sea, en términos generales son más responsables, ¿eh? No lo digo ujú, yo, o sea, lo dicen diferentes estudios, tienen mucho más sentido de la responsabilidad. Y por último, son de verdad mucho más estructuradas y organizadas que la mayoría de los hombres, ujú, que eso es algo bien importante en ventas, porque normalmente una persona comercial dentro del mismo análisis que se hace, pues tiene de alguna forma una mente no tan estructurada, no tan alineada a procesos y las mujeres sí son mucho más sensibles a eso, ¿no? Entonces, por donde lo veamos, ese ejemplo que pusiste nos dice en determinados casos cómo puede ser un negocio de éxito, ¿no? Dado el perfil de contratación, ¿no? Hoy, pues la ley federal del trabajo y demás prohíbe de alguna forma publicar una vacante, ¿no? Dirigida a cierto género, a cierta edad, etcétera. Pero creo yo que sí es bien importante, por lo menos hacia el interior de la organización, considerar el perfil y el tipo de recurso con el cual yo debo disponer para poder atender mejor a mis clientes, ¿no? O sea, al final yo debo de poner en el centro al cliente, ¿no? Al cliente que voy a atender lo tengo que poner en el centro de toda la empresa, de toda, desde el director general hasta el contador, pasando por o la de logística y por toda la empresa. Si yo pongo en el centro al cliente, todos los procesos van a ser de manera muy fluida y no voy a tener quejas, no voy a tener deserción de mi plantilla de clientes y, e incluso hacia el interior la gente va a estar mucho más contenta porque se van a evitar muchísimos problemas, ¿no? claro, Entonces, en resumen es eso, o sea, estas chicas que tú mencionas están para atender al cliente y el cliente se siente muy bien atendido por ellas. así es. Sí, no, es una empresa que tiene, fue fácil, yo creo que más de 50 años. Desconozco si siempre ha sido así, pero yo desde que tengo uso de razón, las famosas tiendas Briseño de refacciones para artículos de la cocina y lavado, están atendidas por mujeres. Pero bueno, también parte mucho, quizás a lo mejor, no lo sé, yo creo que no va por ahí cuestión de la equidad de género y ese tipo de cosas. Eso yo creo que vi otra empresa por ahí de pollo frito, ¿sí? Que también tenía puras mujeres, ¿sí? Haciendo pollo y atendiendo y eso, ¿sí? Quizás ahí sí. Pero mira, tengo una duda y traigo esta pregunta ahí para ver si la podemos discernir. Cuando tú vas a una empresa a hacer una evaluación o una asesoría, este, entran todos los departamentos de acuerdo al problema que te presenten, entran todos te involucran, a qué departamentos involucras principalmente? ¿Sí? Te voy a decir por qué te lo pregunto. Regularmente hay algunas áreas
que con operaciones están un poquito encontradas, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, ¿sí? Que ven a veces el problema lo ven desde un escritorio, en lugar de verlo desde un mostrador o desde el piso de venta, X, ¿no? Y ahí es donde a veces no hay una empatía entre lo que es el verdadero problema de las ventas, con los perfiles quizás que tú mencionabas ahorita, con ciertos parámetros que el prospecto debe de cumplir para poder ser un candidato viable, ¿sí? Amén de eso hay áreas staff que pues a veces van 2, 3 días u horas quizás al área en problemada y ya tienen un diagnóstico según ellos completo, ¿no? O sea, yo lo vi mucho tiempo en las tiendas y la verdad, sí entras en un conflicto, porque lejos a veces de que te ayuden, la verdad a veces nada más te estorban. Y a veces acrecentan el problema porque son unos grillitos que andan ahí preguntando, en lugar de preguntarle al gerente, al jefe, al subgerente, ahí andan abajo viendo a ver qué pescan para poder hacer su reportito, ¿no? Me imagino que de esos has de tener miles de ejemplos. Sí, fíjate que mm, pues normalmente nosotros nos contratan para atender empresas que tienen problemas en las áreas comerciales, ¿no? Ujú. Pero como bien dices, o sea, nosotros intervenimos toda la organización, ¿no? A veces nos han tocado algunas empresas grandes donde pues quien nos contrata es el director comercial y a veces no es tan fácil que otras áreas se alineen, ¿no? A los nuevos procesos que nosotros implementamos. Entonces nosotros en el proceso de intervención de una empresa iniciamos por la parte que tiene que ver con el levantamiento de la información, ¿no? Y como bien dices, o sea, dentro de ese levantamiento hay una estructura que nos invita o nos pide que analicemos quién y por qué creó la compañía, ¿no? Quién la ha mantenido hasta el día de hoy y cuáles son los objetivos que está buscando cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Ujú. Eh, quiénes son sus principales clientes, ¿no? Quiénes son los clientes deseados, que a veces no nos ponemos a pensar en ello, ¿no? ¿Quién es el cliente ideal para ti? Ah, pues este perfil, ¿no? Y ya que tenemos ese levantamiento, analizamos las otras áreas, ¿no? ¿Quién Ujú. las compone? ¿Cómo interactúan? ¿No? Con estos 6, 7 conceptos que te acabo de decir, Enrique, tenemos de entrada una radiografía muy amplia de cuáles son las principales problemáticas dentro de la organización, ¿no? Entonces, teniendo esta información, empezamos ya la actividad de propuestas de solución, ¿no? Normalmente, el área de ventas está interrelacionada con toda la organización. Así es. O sea, si es una empresa de producción, por ejemplo, tú lo sabes, ventas le dice al área de almacén de materia prima que cuándo, cómo y dónde comprar prácticamente, ¿no? Claro. O sea, porque si yo necesito determinado producto para tal fecha, el área de almacén de materia prima tiene que programar sus compras, ¿no? Para poder atender el pedido de ventas. Si el área de facturación, por ejemplo, de contabilidad, no emite en tiempo y forma una factura, ¿no? O no hace una buena administración de una nota de crédito, etcétera, pues va a tener problemas ventas, ¿no? Porque difícilmente el cliente va a hablar a contabilidad, el cliente habla con el vendedor, ¿no? Claro. Si el área de logística no entregó en las fechas comprometidas o de la manera que el cliente lo solicitó, ¿no? También hay problemas para ventas. O sea, al final ventas es la puerta, digamos, que da a la calle dentro de una organización. Ese es ventas, ¿no? Entonces, ventas, aparte de vender, tiene que estar solucionando N cantidad de problemas. Cuando nosotros, y lo decía hace rato, Enrique, no tenemos al cliente en el centro, se complica absolutamente toda la mejora, no solo la continua, sino la actual, ¿no? Sí. Eh, de repente, cuando me dicen, oye, pero ¿cómo le voy a pedir a la otra área que haga esto? Ah, pues porque tú le puedes decir que el cliente te lo está pidiendo, ¿no? Oye, pero ¿cómo voy yo a sugerir cambiar un proceso en otra área? Porque el cliente lo está solicitando. O sea, al final hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Sam Walton, que dice, el cliente es el único verdadero dueño de la empresa y puede correr desde el director, ¿no? Hasta el empleado del escalafón más bajo. Porque así funciona. Si yo no complazco al cliente, ¿no?
estoy perdiendo pues la oportunidad de continuar en el mercado, de continuar ganando, de seguir siendo negocio. Cada vez que yo dejo a un cliente insatisfecho, estoy perdiendo no solo ese cliente, estoy perdiendo su dinero y estoy perdiendo la posibilidad de mantenerme en el tiempo atendiendo al mercado. Entonces, sí hay mucha resistencia en muchas empresas, Enrique, definitivamente se hacen cotos de poder y se hacen muchas cosas que de alguna forma, esa es mi perspectiva, debió haber resuelto hace mucho tiempo el área de recursos humanos, pero a veces tampoco tienen esa visibilidad tan amplia, ¿no? Todas las áreas de desarrollo organizacional no generan esa comunicación con los jefes de las diferentes áreas, o los jefes de las diferentes áreas no generan esa comunicación y no se vuelve una comunidad, ¿no? Que debería ser la organización para atender al cliente. Yo siempre les digo, mira, tú cuando vas a ofrecer tu producto o servicio, no vas a ofrecer particularmente eso, vas a ofrecer toda la empresa, ¿no? Vas a ofrecer la mejor manera en que te van a entregar, vas a ofrecer la mejor manera en que te van a cobrar, vas a ofrecer la mejor manera en que te van a estar atendiendo postventa, vas a ofrecer la mejor manera que toda la empresa tiene de trabajar para ti. Eso es lo que ofrece el vendedor, ¿no? Pero si no es la mejor manera, ¿no?, de ofrecer eso, entonces tienes que voltear hacia adentro de la organización y entonces sí vender, lo que llamamos nosotros vender hacia adentro, ¿no? Oye, necesito que me ayudes con esto y esto y esto porque el cliente me lo está pidiendo, ¿no? Oye, necesito que me ayudes. Y a veces la gente lo entiende simplemente diciéndolo y a veces sí hay que ser un poco o a veces mucho, muy incisivos en ese sentido para llegar al grado de pues todos comemos de aquí, ¿no? Y si no nos alineamos a lo que nos están pidiendo los clientes, pues tarde o temprano vamos a estar fuera, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante dentro del análisis que hacemos identificar dónde están los stoppers dentro del área comercial y buscar mejorarlos, pero también dentro de otras áreas ver qué tanto lo que me dijo el vendedor en el primer acercamiento es real, ¿no? Y muchas veces, o sea, pues tú identificas cuando el vendedor está poniendo algo como pretexto, como lo decía hace un momento, para no vender, o cuando verdaderamente existe una problemática en otras áreas y ventas nunca se ha comunicado, o nunca se ha comunicado de una forma asertiva. Afortunadamente, Enrique, nosotros al ser un tercero, al ser una visión externa, ¿no?, al no tener esa ceguera de taller de la que ya hemos hablado, pues sí, en la mayoría de las ocasiones somos escuchados, ¿no? Yo te puedo compartir un par de experiencias que he tenido con clientes donde yo les he dicho, mira, yo te puedo ayudar con tu empresa siempre y cuando tú me ayudes a ayudarte, ¿no? Porque yo puedo venir, hacer mi consultoría, dejar mis mejores prácticas, cobrar e irme, ¿no? Pero no me interesa eso. Lo que realmente me interesa es que se marque un antes y un después, no del trabajo que yo estoy haciendo, sino del trabajo que estamos haciendo todos como organización y que la Claro. inversión que tú estás realizando verdaderamente tenga un retorno, ¿no? En facturación, en los KPIs de satisfacción del cliente, tiempos de entrega, en recompra, en incrementos del ticket promedio, o sea, todo lo que verdaderamente un área comercial tiene que estar pensando en el momento en que atiende a un cliente, eso es lo que nosotros buscamos mejorar cuando hacemos una intervención. Es que fíjate que a veces estamos totalmente fuera de foco. En agosto del año pasado me tocó estar en una empresa que está en la Huasteca, aquí de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, y acaba de abrir una sucursal en Puebla. Pero es una empresa familiar, tiene 24, 25 ferreterías y vende también a material de construcción en toneladas y mayoreo. Pero las ferreterías las quiere migrar a un concepto tipo Home Depot, pero en chiquito, es decir, 4 cajitas registradoras y algunos pasillos tipo retail. Entonces, viendo el concepto, eh, había una cerrazón enorme en perder, un miedo en perder clientes, ¿sí? Porque iban a cambiar el proceso del mostrador de antaño a que el cliente realmente se paseara por la tienda, ¿sí? A escoger lo que quisiera. Y no solamente iban a ganar, o sea, iban a ganar mucho porque ya un producto se iba a exhibir de manera individual, 5 piezas, el kilo de clavos, en lugar de llegar pero es más, estábamos preocupados porque el gerente aprendiera a cobrar en lugar de meterse a la operación de la tienda. O sea, una cosa impresionante. La verdad es que no, nunca entendí yo ese temor, ¿sí?
Y ahora que he estado dándole seguimiento, me tocó escuchar que habría pues una tienda monumental ahí en Puebla, pero vas a Huejutla y te encuentras un changarrito de hace 50 años, ¿no? Que no quieren cambiar. Entonces, este, eh, yo te preguntaría, porque ahí están dándole más importancia al empleado, ¿sí? ¿Qué es más importante en una empresa? ¿El cliente o el empleado? Absolutamente el cliente, Enrique. O sea, porque al final ni el empleado ni el empresario van a hacer dinero si no hay cliente. O sea, eso es una realidad. Yo puedo tener la mejor empresa con los mejores procesos, pero si no tengo clientes, no tengo dinero para darle a nadie. Y el dinero viene del cliente, ¿no? Totalmente. Entonces, algo, y eso que comentas, ese caso específico que comentas, Enrique, pues hasta cierto punto es emblemático, Uh -huh. porque al final nosotros pensamos que quizá la mejor tecnología en ese momento, la mejor forma de venta es la que va a funcionar en el mercado, ¿no? O sea, podemos llegar a pensar así. Para poder llegar a esa conclusión hay que hacer análisis, ¿no? Y yo siempre recomiendo utilizar el método dialéctico, ¿no? O sea, la tesis y la antítesis en todos los casos, aunque se trate de ventas, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que mi mercado es un mercado joven, moderno, adaptable, digamos que está dispuesto a ahora llegar y que ahora así funcione y que después de 2, 3 semanas ya me acostumbré, es muy válido, ¿no? Uh -huh. Si mi mercado son personas mayores, muy costumbristas de alguna forma, y llego a la tienda, la veo completamente distinta, y hay otra tienda que se mantiene como a mí me ha gustado siempre, como siempre he comprado, no voy a cambiar de estilo de compra, voy a cambiar de tienda, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante lo que tú comentas desde el punto de vista de que puede ser que el empleado tenga ese temor, ¿no? De que va a cambiar su forma de trabajo. Si es eso, pues es un tache, ¿no? Absoluto, porque nos tenemos que enfocar en el cliente. Y repito, si hay un momento en que ya está cambiando, yo veo la pirámide de mi población que está comprando, consumidora, y veo que la mayoría son gente joven abierta, ¿no? O gente en los 40, 50 pues que está en un entorno donde todo está cambiando, ¿no? Y Claro. ¿por qué no cambiar mi tienda también? Bueno, voy para allá, ¿no? Pero si es una tienda que a lo mejor tiene toda la tradición del mundo y hay un cierto riesgo, entonces mejor lo calculo. Ahora, algo bien importante, Enrique. Si ya se tomó la decisión de que la tienda se va a cambiar, entonces, ¿qué sigue? Un esquema de comunicación implacable, ¿no? O sea, donde yo le diga a la gente que antes era así, que ahora es de esta otra forma, pero que la misma calidad de atención, la misma calidad de los productos, la misma calidad de la atención postventa y que o sea, los beneficios por los cuales ese cliente me visitaba a mí, los va a mantener a lo largo del tiempo. No importa si la tienda es cuadrada, triangular, redonda, de 2 pisos, eso no importa. Lo que a ti te hace venir a mi tienda va a conservarse en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo lo comunico de forma adecuada, si estoy verdaderamente reflejándome en el consumidor y entendiendo que ellos captaron esa idea, asegurándome de ello, yo creo que no hay ningún problema y repito, la tienda puede ser de la forma que sea, pero cuando hay una buena comunicación centrada en los beneficios que le aporto, puede ser una muy buena experiencia, Enrique. Fíjate que es dar un tema importantísimo, la comunicación en las empresas. Eso es tremendamente importante. Y sí, a veces se batalla en encontrar la manera de hacerlo. Por ejemplo, una empresa que tenga, por ejemplo, un supermercado que son 200 personas promedio, luego uno cae en la famosa juntitis, ¿no? Porque llega información de todos lados y bueno, tienes que encontrar la manera de poder comunicar. Eh, Vamos, luego, si tú eres el gerente, le dices al subgerente, dile a tu gente que vamos a trabajar sobre estos puntos que acaban de llegar, pero no estás seguro que la información llegue como tú quieres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, sí habría que trabajar mucho con eso. Yo creo que los niveles de comunicación, luego empieza el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Que empieza el mensaje con un concepto y termina completamente desproporcionado y no se cumple con el objetivo. ¿Sí? Fíjate que sí, tienes toda la razón, Enrique.
ahora, afortunadamente, en algunos casos, la mayoría de las empresas ya tienen una comunicación, la mayoría de las empresas grandes, ¿no? Porque Ujú. sí tienes toda la razón, o sea, a veces se permea hacia abajo y bueno, ahí se hace una torre de Babel. Ya tienen, digamos, centralizada toda su parte de comunicación, ¿no? Tanto interna como externa. Claro. Y mantienen una línea y etcétera. Pero las empresas de medianas hacia pequeñas, o sea, sigue siendo a interpretación libre de quien lo escuche, ¿no? Y eso, súmalo con que hay personas que incluso no sabemos ni redactar, ¿no? Sí. Entonces, no sabemos hablar, ¿no? O sea, no tenemos esas habilidades desarrolladas, pero bueno. ¿Qué se puede hacer en este caso? O sea, nosotros tenemos un taller que se llama Administración del Tiempo y dentro de esa parte de Administración del Tiempo hay unos aspectos que consideramos para la junta eficaz y el primer aspecto es no hagas juntas, ¿no? O sea, la recomendación para una junta eficaz es, la primera es no hagas juntas, ¿no? Si de verdad es absolutamente indispensable que hagas juntas, pues nosotros ahí parametrizamos, ¿no? En qué momento debe ser, cuánto debe durar, quién sí debe participar, quién no, etcétera. Y nos damos cuenta a veces que una junta pudo haber sido un mail, ¿no? Sí. Y como dices, o sea, porque es pérdida de tiempo, es que dejamos a libre discusión el tema, oye, ¿cómo ves? ¿La hacemos? ¿No la hacemos? Oye, de esta forma y de la otra. Está bien escuchar al colaborador, absolutamente, pero está mucho mejor escuchar al colaborador de manera objetiva, ¿no? Entendiendo que hay intereses, que hay verdadero, a veces preocupación por el cliente y a veces es definitivamente porque no lo quiere hacer de otra forma, ¿no? Entonces, hablando de comunicación y hablando de relación con el cliente, lo más recomendable es todo el tiempo estar escuchando al cliente y esa información que el cliente quiere, estarla permeando hacia dentro de la organización en todos los procesos y en todas las formas de trabajo, ¿no? Si yo voy a lanzar una nueva campaña anunciando determinado producto, es porque el cliente me lo está pidiendo así, ¿no? O la mayoría de los clientes, o Ujú. muchos clientes. No hay objeción, Enrique, hacia dentro de la empresa que se pueda presentar cuando el cliente es el que lo está pidiendo, ¿no? Ujú. Y todos conocemos los casos de los clientes exigentes o los clientes que, o sea, quieren cosas extrañas y demás. Claro. Y eso es bueno, tomarlos ahí como consideración, pero darle su prioridad 56 o 80 o la que le Ujú. toque. Pero si es un grupo ya bastante interesante, que es la mitad o más, que están pidiendo que se hagan las cosas de determinada manera, lo peor que puede hacer una empresa es darse un balazo en el pie ignorándolo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. No, muy interesante. Estoy anotando algunos conceptos aquí que te estoy escuchando y créeme que vale mucho la pena porque están muy interesantes. Hace rato que te preguntaba qué era lo más importante, el cliente o el empleado. Hay muchas, hay muchas personas que se decantan por el empleado, ¿no? Porque pues es el que sostiene la empresa, etcétera, etcétera. Digo, ahora sí que depende de la óptica de donde lo veas, pero digo, totalmente de acuerdo. Mientras si no hay clientes que tengan ese poder adquisitivo a llegar a una tienda y escoger lo que quieran y pagar, pues seguramente el esfuerzo adicional que hagamos los empleados, pues no va a surtir efectos si no hay clientes, ¿verdad? Por Lógico, supuesto. Sí, mira, y aquí hay dos temas, ¿no? O sea, no significa que porque voy a tratar a mi cliente bien, voy a tratar a mi empleado mal, ¿no? claro. No, en absoluto. Pero tú lo mencionabas hace rato. ¿Qué pasa si un empleado no quiere hacer determinada actividad? Porque no quiere. Yo como empresa debo decidir por sobre lo que el cliente me está pidiendo, porque el cliente es el patrón incluso del dueño de la empresa. Ujú. ¿Sí, sí Sí, estamos de acuerdo? sí, claro, Él claro, es su claro. patrón, o sea, a él obedece, porque él está pagando por un producto o un servicio, ¿no? Y entonces yo hacia adentro de la empresa tengo que generar la estrategia necesaria a través de mis áreas de recursos humanos, desarrollo organizacional, comunicación, para que el empleado sepa cómo lo tiene que hacer de la mejor forma, ¿no? Y por qué lo va a hacer a partir de ahora de esa manera. O sea, no es a partir y pues es una orden, ¿no? No. O sea, sí debe existir esa sensibilidad, ¿no? Y se ha trabajado últimamente en la mayoría de las empresas en ese sentido para hacer entender al cliente, pues que vivimos primero en un mundo cambiante, Ujú. segundo que estamos compitiendo, ¿no? Y que la parte de la competencia obliga todo el tiempo a estar volteando hacia dentro de la empresa para hacer las cosas más rápidas, más baratas y mejores, ¿no? Entonces, si yo soy más rápido, más barato y mejor, seguramente voy a estar haciendo mejor que mi competencia. Si no,
considero esos tres aspectos en cada uno de los colaboradores y en cada una de las interacciones entre una empresa y otra, estoy condenado a no saber ni por qué quebré en algún momento. De acuerdo. Vámonos a tu experiencia como consultor, ¿cómo llegas cómo llegas a formar tu empresa después de toda esta experiencia? Sí, fíjate que pues tuve oportunidad, te contaba de la parte del sector financiero y del sector de telecomunicaciones. Ahí me dio, a la luz del tiempo, me dio ya una seguridad, Enrique, de pues prácticamente, no te digo vender lo que sea, ¿no? Porque si todo tiene su grado de especialización, Claro. pero sí de entender cómo funciona un negocio en términos generales, ¿no? Cómo funciona otro negocio en términos generales. Después de telecomunicaciones, es una empresa de tecnologías de la información, estuve por ahí también vendiendo los servicios de un call center, ¿no? Que fue lo que me hizo ya en forma diseñar toda la parte de una estrategia comercial, ¿no? Trabajar en un call center, ayudarle a nuestros clientes a vender a través de nuestras personas. Después trabajé en una empresa que organiza expos. Yo vendía la parte de patrocinios, yo tenía que visitar a la empresa y desde cero presentarle el proyecto, ¿no? Y que la empresa decidiera invertir en nosotros, que eso es bien importante, ¿no? Y al final, dentro de esa misma empresa, yo terminé capacitando a los vendedores de mis clientes, ¿no? Porque de repente, pues yo veía, y esto va ligado con tu pregunta, yo veía que el vendedor, pues estaba así nada más en su stand, ¿no? No había una interacción con el cliente, llegaba algún interesado, preguntaba un par de cosas, nunca le tomaban sus datos, no le daban una tarjeta, o sea, y al final el cliente me decía, ¿sabes qué, Horacio? Es que tu evento no sirve, ¿no? Sí. Ya no voy a invertir, ya no quiero comprar, etcétera. Entonces empecé a notar esa pues necesidad dentro de los equipos comerciales de tener una estrategia no solo para una expo, sino una estrategia para cualquier tipo de evento y de momento dentro de su vida dentro de la empresa, ¿no? Entonces, empecé yo a capacitarlos, empecé a querer hacer ya algo por mi cuenta. Yo tenía la inquietud de hacer capacitaciones comerciales desde mucho tiempo atrás, cobrar por ello, ¿no? Porque al final, siendo gerente, pues yo capacitaba a mi equipo, siendo director comercial, yo capacitaba a mi equipo, pero dedicarme a eso, ¿no? Entonces decido renunciar a la empresa de organización de expos y pues mis primeros clientes naturales fueron los clientes a los cuales yo atendía estando ahí dentro, ¿no? Entonces ya era llegar con otro servicio adicional, ¿no? Distinto quizá, ofreciendo pues obviamente mis servicios como capacitador, ¿no? Y dentro de la capacitación, pues entonces después noté que había también una gran necesidad por parte de los gerentes de ventas y de los directores comerciales de tener lo que yo te comentaba, ¿no? Esas visiones externas, ese foco, esa visión digamos, perpendicular, ¿no? De todo el proceso comercial, de la interacción con diferentes áreas, de cómo está el mercado allá afuera, todo eso, meterlo en una fórmula, ¿no? Como si fuera un tubo ensayo y entregar un producto que al final es una consultoría y una capacitación. Obviamente, durante el paso de los años, pues te vas dando cuenta que al final el mercado en mi propio mercado va pidiendo cosas completamente distintas, ¿no? Que también te puedes enfrentar lo digo con todas sus letras, Enrique, a charlatanes de temas de capacitación, ¿no? Que te prometen tomar un curso y ser millonario en 3 días, ¿no? Y al final, cuando tú llegas como una oferta seria, verdaderamente preocupada por el cliente, no te creen, ¿no? No te creen porque han pagado 1, 2, 3 o 5 cursos de ese estilo, ¿no? Han gastado a veces fortunas y pues no ven el resultado hacia el interior, ¿no? Entonces están decepcionados. Cuando ya les presentas una oferta muy integral que va desde un diagnóstico de la organización hasta la documentación del proceso que tú estás implementando, bueno, ya se ve de una forma completamente distinta. Cuando ya te atreves tú a mostrar porcentajes posibles de crecimiento después del análisis, mira, tú puedes vender incluso un 20-25% más si tu gente y tú hacen esto, ¿no? Claro. Porque el trabajo yo no lo voy a hacer. Yo te voy a decir qué mejorar para que la gente que está dentro de tu organización pueda obtener los resultados que estamos ofreciendo. De lo contrario, no va a pasar, ¿no? Entonces, es la pregunta o una de las preguntas iniciales dentro de la consultoria, cuando yo me siento con el dueño, con el director comercial de la empresa, es, ¿estás dispuesto o estarías dispuesto a hacer esto, esto, esto y esto en caso necesario?
Si la respuesta es sí, podemos continuar trabajando. Si la respuesta es no, pues la verdad es que te agradezco y tan amigos como siempre, porque entonces no vamos a llevar a buen puerto el trabajo que estamos proponiendo. Claro, porque el hecho de que tú expongas una problemática y obviamente sus alternativas de solución, pues influye muchas cosas, ¿no? Asignar un presupuesto quizás para hacer alguna inversión, a lo mejor liquidar a alguna persona por ahí que esté dando problemas y sea algo onerosa pero es un problema, o sea, digo, nosotros lo vivimos ahí con ese cambio de Soriana Gigante. Venían gente de 30, 35 años que cuando viene el vendaval y ven que otra forma de trabajo, pedían esquina y tocaban la puerta de recursos humanos y decían, ¿sabe qué? Yo me quiero ir, porque aquí, Sí, aquí no aguanto, ¿no? sí, sí, claro. Y a veces, Enrique, no tiene ni siquiera que ver tanto con que no tengo para liquidarlo, ¿no? O que la Sí, liquidación va a ser muy onerosa. A veces es porque es mi amigo, ¿no? O es mi exacto, familiar, o sí, empezó la empresa conmigo desde que no éramos nada y ahorita cómo lo voy a correr, ¿no? Pero al final yo siempre les digo, mira, si no quieres deshacerte de esa persona, asígnalo a otra tarea, ¿no? Lo que claro, te decía, o sea, si tu hijo de repente pues no está cumpliendo con los resultados, pero no lo quieres mover porque la mamá se va a enojar, ¿no? Que también pasa en las empresas familiares sobre todo. Entonces, asignar alguna otra actividad para la cual si tenga el talento y demás, no sabes cómo hacerlo. Bueno, nosotros contamos con expertos, expertas en recursos humanos que van a hacer obviamente un assessment y van a ver en qué posición te va a funcionar mucho mejor. O si definitivamente no te va a funcionar, entonces con los resultados de nuestras evaluaciones, tú puedes ahora sí, con todas las de la ley, decir, mira, esto es un negocio, lamento mucho tener que prescindir de tus servicios, pero pues ya esta empresa no puede seguir pues soportando eh, desempeño. sí, sí, claro. El terreno de la consultoría, de la asesoría corporativa, ¿qué tan, qué, cuál es la perspectiva actualmente? ¿Cómo la ves tú? Fíjate que, sí, fíjate que dentro de la consultoría, yo noto dos cosas. Una, que normalmente en el mundo corporativo se acercan mucho a consultorías, pero que tienen que ver con temas fiscales, con temas corporativos, con Uh temas de -huh, auditoría. Y de ahí, dentro de esos análisis que ellos hacen, en algún momento se topan con el mal desempeño de ventas, ¿no? uh -huh, Lo identifican, ¿eh? Curiosamente, un financiero, un contable, identifica esa parte. claro, Y ellos normalmente no tienen expertos en áreas comerciales. ok, Entonces buscan consultorías quizá más pequeñas como nosotros o quizá especializadas como lo somos nosotros también y vamos de la mano con ellos, ¿no? O ok, sea, hoy grandes empresas, incluso transnacionales, nos buscan para que dentro de la oferta que ellos hacen de mejora de procesos de las grandes empresas, ¿no? De prácticamente todas las verticales, llevan un caballito de Troya, que en este caso somos nosotros, ¿no? Expertos en áreas comerciales, uh -huh, para poder ayudarles a resolver esa problemática específica, ¿no? O sea, sí hay, Enrique, una carencia a nivel nacional, diría yo. Somos muy pocos, la verdad, los expertos que llegamos a ese nivel de detalle de análisis y de propuestas en un área comercial, uh -huh, porque o eres buen vendedor, valga la expresión, o eres buen consultor, ¿no? Hay extraordinarios consultores en temas de calidad, por ejemplo, o sea, maravillosos, ¿no? En el Bajío yo conozco infinidad, en la zona norte del país también hay muchos. Hay extraordinarias consultorías que tienen que ver con temas de recursos humanos, ¿no? uh -huh, Repito, de desarrollo organizacional, de reingeniería en temas de todos los desarrollo humano como tal, y prácticamente del área que gustes y mandes, hay muchos expertos que ayudan a las empresas. Pero en temas comerciales, ahí sí hay gran cantidad de vendedores de humo, ¿no? Que no son de verdad capaces de analizar cuál es el origen particular, específico de la problemática y en función de eso trazar un camino, ¿no? Dentro de lo que nosotros hacemos es lo que te decía, análisis, ¿no? Diagnóstico, propuestas de solución, capacitación, ¿no?
Después viene la parte que tiene que ver con implementación. Estamos también presentes en la implementación. Y al final viene toda la parte de documentación, ¿no? Hay muchas empresas, Enrique, que no existe un perfil de puesto. No existe, ¿no? Okay. Otros que tienen un perfil de puesto, pero que es letra muerta, ¿no? Nadie le hace caso. Otros que el perfil de puesto servía para 1986, pero hoy, pues, es otra realidad y Es nunca lo otra. han movido, ¿no? Entonces, en ese tipo de detalles nosotros nos fijamos, o sea, en ese tipo de cosas nosotros vemos, es que no es posible que tú tengas en tu perfil de puestos esto cuando nadie lo hace, ¿no? Y si nadie lo hace, ¿no? ¿Por qué la persona que lo debe supervisar no ha levantado la mano, ¿no? O sea, porque al final están tan envueltos en la La operación, rutina, es una rutina. no se pone, es correcto. ¿Sí? Así es, que no se ponen a ver que el origen de su problemática está en que no han diseñado esa red, ¿no?, de protección en la cual ellos van a poder trabajar de una mejor forma y al final eso va a resultar en un incremento en las ventas, ¿no? O en un blindaje de sus clientes, ¿no? En una fidelización por parte de los mismos. Claro. Entonces, yo sí te puedo decir, en el mundo corporativo hemos tenido muy buenas experiencias, Enrique, pero difícilmente el mundo corporativo, y lo digo abiertamente, se acerca con nosotros o incluso nos recibe o nos toma una llamada, no lo hacen, ¿no? Para ayudarles a diseñar sus áreas comerciales. Porque a nivel, el director comercial tiene un perfil también, de yo lo sé todo, a mí nadie me va a venir a enseñar, ¿no? Claro, Esa es una realidad. Yo fui claro. director comercial y yo de alguna manera en algún momento asumí ese tipo de posturas con arrogancia, ¿no? Eh, y por parte de la dirección general de la empresa es muy poco común o es casi nada común decir, pues métele una reingeniería al área comercial. Casi no se da. Y cuando buscan a esos expertos, buscan a las grandes marcas, a las que ya tienen relacionadas con reingenierías. Sí. Pero esas empresas grandes no tienen especialistas comerciales. Y esos especialistas comerciales somos subcontratados por las grandes empresas dentro, te decía yo, de ese caballito de Troya O sea, para poder... ellos empiezan a ver la radiografía de la empresa, el estado de resultados, y van punto por punto y dicen, a ver, aquí hay un foco rojo que está afectando esto, margen, utilidad, etcétera. Vámonos por aquí. Pero yo no me meto. Ahí te hablan a ti. absolutamente, Sí. absolutamente. Y te voy a decir una cosa, y a veces yo lo digo de manera de broma con las consultorías que nos hacen favor de contratarnos, Uh-huh. de decir, pues sí, es que si tú le metes mano a ventas, es la primera área donde el KPI brinca, Claro, ¿no? claro, O sea, porque no está cayendo dinero. es ¿Sí me correcto. explico? O sea, tú dices como consultoría, mira, voy a hacer estas mejoras en el área que quieras y pues sí, a lo mejor en el ambiente laboral se nota de mejor forma, ¿no? En el tema de calidad, pues están cumpliendo con algún ISO, están siendo certificados, etcétera. Pero en un área comercial, si no se hacen bien las cosas, el dinero deja de llegar Sí. o sigue llegando el mismo. Y entonces, ¿para qué hiciste una inversión de no sé cuántos miles o de pesos, millones, en algunos casos con consultorías muy grandes, si el dinero no está regresando? Por eso es que muchas empresas no se atreven, Enrique, a meterse en un área comercial. Y digo, para nosotros mucho mejor, estamos a la orden de quien nos invite a participar con ellos. Bien, para cerrar, mi querido Horacio, cuéntanos, platícanos qué ofrece tu consultoría. ¿Qué podemos esperar de un servicio de Horacio López y toda su plantilla? Mira, pues la verdad es que muchas cosas, pero en resumen yo te podría decir, nosotros estamos enfocados 100% en que tu cliente tenga la mejor experiencia de compra contigo. Es eso básicamente. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? A través de BCB 360, que es la consultoría que yo te he comentado, que tiene Uh-huh. todos estos conceptos, a través de diferentes programas de capacitación. Hoy día tenemos desarrollados 16 programas de capacitación especializados en los diferentes tipos de venta, porque no es lo mismo la venta de piso y mostrador de la que hemos hablado, por ejemplo, que la venta telefónica, por ejemplo, ¿no? O la Sí, venta consultiva, ¿no? O la venta transformacional, o la venta de productos especializados en el área que quieras, ¿no? Cada uno de ellos requiere un tipo de especialización comercial distinto y para ellos tenemos toda esta vasta gama de cursos. ¿Qué ofrecemos también? Tenemos servicios adicionales que tenemos partnerships por ahí con empresas, por ejemplo, de marketing digital, ¿no? Que este tema no lo tocamos, Enrique, pero también nos da para un capítulo completo, claro. donde tú le dices a una empresa de marketing digital, oye, ¿qué me ofreces, no? ¿Cuál es tu KPI? No, pues te van a ver tantos, ¿no?
vas a tener tantas impresiones, tantos registros, tantos nuevos seguidores, tantos likes, tantas reproducciones, etcétera, pero nunca se pone a pensar la agencia digital, ¿no? Y puede decir, pues ese no es mi problema, ¿no? En que ese dinero que la marca está invirtiendo en esa estrategia digital tiene que tener un regreso. Claro. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, nosotros cuando nos aliamos con esta empresa de marketing digital, le dijimos, a ver, si vamos a trabajar tú y yo te voy a recomendar con una empresa que esté buscando estrategia de marketing digital, tú te tienes que comprometer a que van a llegar diferentes clientes y yo como consultoría comercial me voy a comprometer a que esos leads que llegan, el área comercial va a terminar de cerrar una venta, ¿no? Porque ¿qué observamos a veces en el mercado, Enrique? Infinidad de empresas, ¿no? Que pagaban estrategias de marketing y llegaban muchos leads, muchos interesados, pero el área comercial ya no los atendía. Ni siquiera tenían a veces un registro de quién tiene cada lead. Entonces, ofrecemos este servicio integral donde mezclamos marketing digital, donde mezclamos ventas, y entonces, desde que se lanza una estrategia de inversión, ya se sabe por lo menos cuánto tiene que regresar en una factura, ¿no? Siguiendo todo ese proceso. Hacemos también, tenemos el servicio de reclutamiento y selección especializado en ventas, Enrique, que es bien interesante y es otra cosa que también hacemos. Ahí te va. Tú me dices, ¿sabes qué, Horacio? Yo quiero un vendedor para tema de, no sé, de aceros y metales, por ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. Buscamos dentro de nuestra base de datos, lo hacen las chicas expertas en ese tema, me dan una terna, ¿no? De acuerdo al perfil, que si no tienen, nosotros les ayudamos a crearlo también, que es otro tema. Claro. Y entonces le presento la terna y me dice, ¿sabes qué? Quiero al vendedor B, ¿no? El vendedor 2, perfecto. Entonces yo no se lo entrego en ese momento. Yo me traigo al vendedor 2 conmigo y lo capacito en ventas, ¿no? Y lo capacitamos en producto. Si no doy esa capacitación yo porque es muy especializada, la da alguien de la empresa, pero nosotros supervisamos esa capacitación. Y también lo capacitamos en sistemas. Sí. ¿A qué te ayuda eso? A que el vendedor desde el día 1 prácticamente ya está empezando a vender porque ya lo hizo en la capacitación. ¿Sí me explico? Nuestra capacitación siempre es 100% técnica. O sea, nuestro eslogan es aprender haciendo, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje se reduce en términos generales hasta en un 80%, porque de inicio el vendedor ya sabe a quién le va a vender, qué le va a vender, cuál es el producto más rentable, etcétera, etcétera. Aparte de eso, tenemos obviamente pues toda la parte que tiene que ver con email marketing, que muchas veces me dicen, todavía funciona el mailing, pero por supuesto que funciona el mailing. Hay estadísticas, googleen cuántas interacciones se realizan gracias al correo electrónico y se van a llevar una gran sorpresa, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese servicio también donde podemos pues mantener la comunicación con los clientes, con los prospectos, con los ex clientes, etcétera, a través de email marketing con resultados amarrados a un ROI, siempre. Nuestro centro hacia los clientes es eso, es su satisfacción, y nuestro centro hacia nuestros clientes es el ROI. O sea, dinero que me vas a dar a mí, yo te lo tengo que regresar a través de tu equipo de trabajo. Si no hago eso, pues, o sea, no estoy trabajando, ¿no? Así es. Entonces, esa es la mentalidad de nosotros, Enrique. Eso es lo que nos hace absolutamente distintos a todo lo que existe hoy día, en que nuestro esfuerzo siempre está orientado a que nuestros clientes reciban dinero de regreso en la inversión que hicieron con nosotros en cualquiera de nuestros servicios. Entiendo que hay un estudio de tiempos de decir, bueno, vamos a trabajar con esto y a la sazón de, no sé, el bimestre que entra, vamos a empezar a ver cierto resultado. Sí, absolutamente. Y fíjate que a veces no nos vamos ni siquiera el siguiente bimestre. Cuando nosotros estudiamos el portafolio de productos o de servicios de nuestro cliente, que eso es algo fundamental, nos damos cuenta, Enrique, que a veces el vendedor decide vender no lo más rentable para la empresa, sino lo más fácil. Sí. ¿No? Sí. Pues es que me hablan, ¿no? Y eso es lo que me piden. Pues entonces te voy a sustituir mañana por un portal web o por una app, ¿no? ¿Para Claro, qué te pago un sueldo? Si el cliente es el claro. que pide, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? Buscar verdaderamente quiénes son los clientes para los productos más rentables de la organización. ¿Sí me explico? Eso Sí, es lo sí, que yo claro. debo buscar. Si vender una computadora me deja 1,000 pesos, pero vender una computadora para gamer me deja hasta 10,000 pesos, porque ¿sabes? Son equipos carísimos, yo no voy a buscar vender laptops o no voy a levantar pedidos de laptops. Voy Claro, a buscar a quién le vendo esas PCs de gamer.
Así ¿Sí es. me explico? Entonces, a ese nivel llegamos nosotros. Entonces, si yo a partir de mañana o de pasado mañana o de la semana próxima pongo a los vendedores, porque los pongo a hacer, ¿no? A buscar PCs para gamer, al final de esa semana o al final de 2 semanas, tengo 6, 7, 8 pedidos que nunca hubiera tenido si sigo esperando que el vendedor solamente reciba las llamadas. Entonces, es por eso que podemos atrevernos, por lo menos, a decir un número, Enrique, en cuanto a porcentaje de crecimiento y establecer un periodo en el cual estos resultados se van a dar. Okay. ¿Cuánta gente tienes en tu plantilla actualmente ahí en BSB Consultores? Mira, nosotros, como te comentaba, somos una empresa relativamente pequeña. Somos 7 personas trabajando de fijo y Correcto. ahorita ya estamos precisamente el día de ayer haciendo un inventario de todos los consultores en las diferentes disciplinas y tenemos 26 contactos, ¿no? O sea, 26 consultores que han trabajado en diferentes proyectos con nosotros y que todos están perfectamente alineados a eso, a incrementar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Okay. Entonces, es un equipo flexible, ¿no? Si tenemos proyectos grandes, pues obviamente se llama un número importante de consultores. Si son proyectos pequeños, pues hay consultores que trabajan en otras consultorías, ¿no? También, o como freelance, y los incorporamos a nuestros proyectos. Planes de expansión por toda la República Mexicana. Fíjate que afortunadamente, Enrique, la pandemia sí nos benefició porque a veces no éramos tan competitivos, ¿no? Con el tema de viáticos y con esos temas. Y ahorita, pues así como estamos platicando tú y yo, podemos hacer sesiones perfectamente con 50 personas, con 100 personas Sí, o con claro. una, ¿no? Y entonces nos ahorra tema de viáticos, nos ahorra tiempos de traslado, nos ahorra muchísimo y tenemos clientes hoy día ya, bueno, hace cosa de mes y medio, por ejemplo, trabajamos un proyecto en España con emprendedores de allá, que uno de las municipalidades de allá les da una inversión para capacitación y estuvimos trabajando con ellos. Nosotros nos invitaron y pues con todo gusto los atendimos, ¿no? Entonces, pues planes de expansión siempre hay, ¿no? Claro. Y sí nos ha tocado en estos 8 años que llevamos ya trabajar prácticamente en todas las ciudades medianas y grandes de la República y también hemos trabajado en municipios muy pequeños donde no te imaginas que haya una empresa tan bollante, tan pujante y hemos tenido la fortuna de que nos inviten a trabajar también con ellos, ¿no? Entonces, sí nos hemos desplazado afortunadamente en todo el país y pues lo que buscamos es seguir creciendo esa filosofía, principalmente, Enrique, de poner al cliente en el centro y en nuestro caso de ayudarles a incrementar la rentabilidad de la empresa como es nuestro eslogan. Correcto. Señores, pues está Horacio López y su empresa listos para cualquier tipo de asesoría. Horacio lo vamos a estar viendo con nosotros en nuestros programa hermano Vámonos que aquí espantan, donde estamos haciendo algunos análisis de algunos temas y nos queda lo de marketing digital ahí pendiente, que es un tema, como dices, extenso, importante y que requiere también de mucha explicación, ¿no? Porque hay gente que ya se quedó un poquito en el pasado y no está con las corrientes de ahora, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor el repartir un volante en una banqueta puede servir, pero es más efectivo en este momento algunas otras herramientas que han salido y que debemos de conocer, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, la verdad es que igual, desafortunadamente, pasó lo mismo. Hay grandes agencias de marketing digital, ¿no? Que prometen conversiones, perdón, que prometen likes, que prometen views, que prometen muchas cosas y sí lo dan, ¿no? O sea, al final sí lo dan, pues no están incumpliendo. Sin embargo, para efectos de convertir esos likes o esos views en una factura, debe haber un proceso comercial delante. Por eso es importante que se conozca toda la parte digital, pero también se haga un match con la parte offline, que ahora se llama, ¿no? Que ahora así le han denominado, que somos los vendedores tradicionales, digamos, o los vendedores que estamos de alguna manera siendo quienes tenemos esa última interacción con el cliente, ¿no? Claro, ya hay carritos de compra y hay muchas cosas, y que nosotros recomendamos que migren hacia allá, porque es mucho más Claro, barato, la verdad, claro. ¿no? Pero hay otro tipo de clientes, de la edad que sea, que van a requerir siempre interactuar con un humano, ¿no? Y nosotros también estamos ahí presentes, tanto en la parte en línea como en la parte presencial que nosotros tenemos o con algún otro tipo de comunicaciones, ¿no? Fíjate que Entonces, pues a la orden, Enrique. hablabas de Sí. charlatanes y vendehumos. Me encontré uno en LinkedIn con el que me puse a debatir unos conceptos de liderazgo y lo invité a un foro así como pues para hacerlo más formal, ¿no?
y sigo esperando su respuesta. Por ahí es uno que trae el pelito pintado de blanco arriba y que anda ahí muy, muy dices, ¿cómo es posible, como dices tú, no? O sea, gente que tiene muy buena labia, pero el momento de que realmente tiene la oportunidad de poder convencer a alguien o hacer a un trabajo de profesional y de calidad, pues ves que no tienen los argumentos, ni mucho menos para hacer algo importante, ¿no? Y solamente se dedica a estar recabando likes y me gusta y ese tipo de cosas. Bueno, será muy popular, Y pero no aporta nada. es correcto, y está bien, Enrique. O sea, al final, como yo siempre digo, el sol sale para todos, pero la recomendación para quienes dentro de las empresas están dedicados a contratar este tipo de servicios es, ok, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a recibir a cambio? Y cuando tú te vayas, ¿qué va a ser diferente en mi empresa? Claro. Si esas tres preguntas están contestadas de manera satisfactoria, contrátalo. Si hay dudas, si hay titubeos, si no tengo yo esa claridad, pues mejor hay que buscar otro tipo de proveedores serios que sí estén preocupados, porque no solo por un DS3, ¿no? Que de repente Uh-huh. muchas empresas piden, que nosotros también lo damos, obviamente estamos obligados, pero más allá de eso, pues tener la claridad de que se va a marcar un antes y un después del trabajo que hacen tanto los colegas serios que tenemos, que sí existen, como yo lo he comentado, pero también los charlatanes que pues solamente van por tu dinero. Fíjate que te voy a confesar uno de los sueños o de las cosas que yo tengo en mente es algo así, una consultoría, incluso lo empecé a hacer hace algunos años y me encantó. Y ahorita que estoy aquí anotando tus conceptos, todo lo importante que considero que hemos platicado, es un mundo apasionante. O sea, la experiencia que te da el haber estado en ciertos puestos, te da, digamos, con todo respeto, una autoridad para poder para poder decir, bueno, esto no está bien, o esto lo podemos mejorar, o nos podemos seguir sobre tal o cual, tal o cual camino. Pues ojalá, Horacio, podamos hacer algo acá por el norte. Nos ponemos a tu disposición, con todo gusto, hacer sinergias, alianzas. No hay otra forma de salir adelante en este momento aparte. Pero por supuesto, Enrique, yo la verdad te agradezco mucho la invitación y fíjate que ahorita, así, ya de manera muy breve por mi parte, por último, Sí, yo siempre le digo a los vendedores, ¿no? O sea, en los cursos, ¿no? O sea, yo fui vendedor. A mí no me vas a decir qué se puede o qué no se puede hacer, ¿no? Yo fui gerente de ventas también y tengo un programa de capacitación para gerentes de ventas, ¿no? Y yo les digo, a ver, estas son las herramientas con las que contamos. Te entiendo que estás en medio de tu director y en medio de tu equipo de ventas y a veces, pues es muy estresante, ¿no? Querer uh-huh. hacer que la gente haga, ¿no? Valga la expresión. Pero digamos, ese paso por esas diferentes etapas me dicen cuándo es un pretexto y cuándo verdaderamente sí es un tema a abordar y a solucionar por parte de la organización, ¿no? Para el tema comercial, ¿no? Digo, por ejemplo, no hay vendedor sin cita el viernes por la tarde, ¿no? O sea, de repente Sí, tú ves la sala de juntas, la sala de ventas en viernes por la tarde, no hay nadie, ¿no? Ya todos se van a la cantina, es una realidad, o sea, nadie te va a decir, oye, pues es que, pues no, o sea, eso es algo que digo, hasta antes de la pandemia ocurría y seguramente después va a seguir ocurriendo también cuando volvamos a claro. la normalidad. Pero sí es eso, o sea, es al final haber conocido cada uno de los pasos, haber conocido cada uno de los procesos, haber conocido cada una de las carencias que existen en las áreas comerciales y a partir de eso, pues recabar en todos estos años mejores prácticas y trasladarlas a las empresas. Y con todo gusto, Enrique, cuando surja un proyecto, pues estaremos por el norte, ¿no? O tú también estarás por acá Claro, del cómo centro del no, país, cómo no, cuando haya una oportunidad de revisar esa parte, ¿no? Tenemos por también supuesto. algo que tiene que ver con merchandising, ¿no? Que tú ahí eres experto, por ejemplo, con toda esa parte y pues seguramente vamos a hacer muchas alianzas Cómo y pues no. a la orden. Sí, señores, pues Horacio López y toda su experiencia platicando un poquito de ventas. Obviamente quedan muchas cosas en el tintero que ya estaremos analizando en posteriores intervenciones y el agradecimiento de todo el equipo, Horacio, para ti, para tus conceptos, todo lo que nos has aportado el día de hoy. Gracias de verdad. Bienvenido aquí a nuestro staff de gente de Conversando del Instituto de Desarrollo Humano y Empresarial. Y bueno, la primera de muchas de estar con nosotros. Encantado, Enrique, de verdad, te agradezco mucho por esta conversación
muy útil, creo yo, para pues, la gente que nos escuche, para que tome algunos conceptos, para que reflexione, por supuesto, y pues a eso nos dedicamos, ¿no? A Es compartir correcto. un poco de lo que sabemos, de lo que hemos acumulado, y pues a la orden, como siempre, un placer, Enrique, y muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo Conversando. Y dentro de unas horitas, hoy jueves que sale esta entrevista, tenemos Vámonos que aquí espantan también con Horacio y otros dos panelistas interesantes. Vamos a hablar acerca de competencia. No se lo pierdan porque eso va en vivo a través de YouTube y luego lo expandimos en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos, pásenla muy bien. Nos vemos en la próxima.